Hola, soy Ana Pellicer, soy gestora cultural, profesora de literatura y escritora, y hoy voy a hablar de dos textos que me resultan muy interesantes de Emilia Pardo Bazán, que es una de mis escritoras de referencia, una de mis escritoras favoritas, que he revisitado desde la adolescencia, siempre con muchísima emoción y con mucho placer lector. Los dos textos son La gota de sangre, que es una novela de 8 capítulos breves, publicada por doña Emilia en 1911, y La cana, que es otro relato mucho más breve, también de 1911. Los dos son muy importantes en la historia de la literatura española porque suponen un primer acercamiento al género detectivesco y policíaco de parte de una mujer que ha sido tan pionera en nuestras letras y tan representativa. Me interesa mucho esta parte de avance de doña Emilia en el género. Me interesa mucho la parte cosmopolita. Ella leía todo lo que se hacía, todo lo que se escribía en Europa, vivió mucho en algunos países, especialmente en Francia, y ella quiso incursionar en un género que le parecía que tenía muchísimas posibilidades, y lo hace de una manera muy interesante, que es de manera un poco subversiva y replanteando algunas de las convenciones del género. Por ejemplo, los dos personajes que no son detectives, no son policías, son aficionados, representan una personalidad interesante en el sentido de que no cumplen con las convenciones genéricas al uso, no son un Sherlock Holmes castizo, no, son infinitamente más irónicos, cuestionadores, no infalibles, y además hacen cosas que no están, digamos, en el código esperable de los personajes que se están cultivando en el momento, No quiero destripar nada de las tramas, pero son personajes un poco sui generis y por eso me interesan. La parte esta pionera de doña Emilia. Me interesa también comentar que doña Emilia fue muy perfeccionista. A ella le interesó muchísimo el género, le interesó muchísimo las posibilidades que le abría, pero sabemos que empezó una novela larga titulada Selva, usando el personaje Ignacio Selva que aparece en La gota de sangre, pero no la terminó. Tenemos 2 borradores que se conservan, pero ella decidió no publicarlos y decidió no avanzar. ¿Por qué? Pues posiblemente porque consideró que no cumplía bien sus expectativas, y entonces aquí me interesa mucho señalar lo perfeccionista y a la vez prolífica que fue doña Emilia, Sus obras completas son 42 tomos, pero eso quiere decir que publicó muchísimo, pero que también descartó porque solo quería publicar lo que le parecía que cumplía los estándares, También me apetece mucho señalar, y no podía ser de otra manera, la versión, la significación de la militancia feminista de doña Emilia en el contexto de la literatura española y en general en toda nuestra, a mí personalmente en mi canon lector, Como lectora, para mí una novela que fue Insolación me marcó muchísimo su lectura en la adolescencia, porque me parece increíble que en el siglo XIX una mujer gallega de clase alta estuviera contando esas historias, Pues hay unas claves feministas en estos 2 relatos que yo estoy mencionando que son muy interesantes. Y bueno, creo que tengo que ir terminando. Me gustaría terminar diciendo que como siempre nos tiene acostumbrados doña Emilia, son textos muy modernos, son textos que se avanzan mucho desde el punto de vista narrativo en el contexto español, son muy avanzados, pero además son muy vigentes, nos interpelan. Nosotros leemos estos 2 textos que estoy proponiendo, La gota de sangre y La cana, y nos sentimos absolutamente interpelados, sentimos que son textos muy contemporáneos, que han envejecido muy bien, de hecho no han envejecido. Entonces, ¿por qué los recomiendo? Por eso mismo, para los lectores de doña Emilia, fanáticos, grupis, entre los que me encuentro, es una maravillosa manera de reencontrarse con ella, y para los no lectores de Pardo Bazán es una manera de conocerla desde una vertiente de ella menos conocida, pero que es igualmente extraordinaria.